Vamos a darle continuidad a las siguientes lecciones. Hoy nos corresponde la lección 311, que nos habla sobre juzgo todas las cosas como quiero que sean. Antes de dar inicio a esa lectura, vamos a leer qué es el juicio final. Vamos a trabajar todas estas lecciones, vamos a decir las siguientes 10 lecciones, vamos a trabajarlas desde la visión del juicio final. Juzgamos el mundo de acuerdo a nuestras interpretaciones, porque el mundo que nosotros vemos va a ser lo que nuestros filtros interpretativos nos den. Entonces, ¿qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. Y este es el juicio mediante el cual a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. Las lecciones anteriores estaban enfocadas al segundo advenimiento. El segundo advenimiento, ¿de qué nos hablaba? Nos hablaba de que en ese renacer, en ese reconocimiento de quienes somos nosotros, pues ocurría la corrección del pensamiento erróneo. Y a través de la corrección del pensamiento erróneo, ya les voy a leer por aquí, decía que el segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores. Eso es lo que es en sí el sentido del curso de milagros. El milagro es la corrección del pensamiento erróneo. Entonces es ese segundo advenimiento. Ahora, estas nuevas lecciones que vamos a empezar a trabajar esta semana vienen llevándonos a ampliar ese mapa que tenemos con respecto a lo que es el juicio. O sea, si ya reconozco que he corregido los errores de mi mente a través de quién, del mediador, intérprete, Espíritu Santo, entonces podré hacer juicios justos en mente recta con Él. Realmente nosotros solos no podemos hacer ningún juicio justo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a interpretar el mundo y lo vamos a juzgar de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de acuerdo a los patrones que tenemos. Entonces, continúo por aquí. Dice: el juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Repito, y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. El enfoque del curso de milagro es a lo que somos en el ser. La experiencia humana es la del cuerpo. El sistema del ego, pues nuestro cuerpo y todo lo que nosotros somos es parte del ego, ¿verdad? De hecho, que si a nosotros nos preguntan quién eres, si eres educador, dice que eres educadora. Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Heidi. Entonces, Heidi es el nombre que se me dio. Si te preguntan nuevamente quién eres tú, capaz y dices, yo soy educadora, porque Heidi es educadora. Entonces, no es que eso sea lo que yo sea, eso es la profesión que yo elegí estudiar. Quizás es mi propósito en la vida, enseñar, educar, compartir, pero eso no es lo que yo soy. ¿Quién soy entonces? ¿Cuál es mi identidad? De acuerdo a lo que he aprendido en este lapso de tiempo de mi vida, ya tengo 46 años y desde los 16 recuerdo que siempre estuve en una búsqueda y llegó un momento en que llegué al lugar donde tenía que llegar. Ya prácticamente mi despertar inició desde muy niña y me sentía como diferente porque mientras otros estaban pendientes de una cosa, yo andaba en esa búsqueda. Y luego llegó un momento en que todo lo que yo necesitaba venía a mí, personas, libros,
la información, de alguna manera siempre me llegaba. Entonces, aprendí, ¿quién soy? Soy creación de Dios principalmente. El curso nos dice, somos los santos hijos de Dios y somos tan perfectos en el ser, tal como Él nos creó, ilimitados en el ser. Nosotros ni siquiera sabemos el potencial enorme que tenemos. Y si nuestra autoestima o el sistema de creencias que tenemos nos ataca en esos pensamientos y nos dice, no eres merecedor, no eres el santo hijo de Dios, como tú vas a ser el santo hijo de Dios, eres un pecador, todas esas cosas que nos hacen sentir menos. Entonces, en esa baja autoestima, pues nosotros estaremos interpretando el mundo. Por eso, si nosotros permitimos escudriñar en nuestra mente, encontrar la causa de las cosas que quizás puedan estar perturbándome en mi vida o puedan estar obstaculizando el camino que me lleva al propósito, si yo decido y elijo creer que Jesucristo dejó Espíritu Santo para nosotros conectarnos con Él, yo diría, la comunicación del Padre con nosotros se da a través del Espíritu Santo, que es el intérprete, en su personificación, en esa Trinidad perfecta, Jesucristo, los ángeles, y aquí se los he ido recalcando en otras oportunidades. La simbología que usted crea, pues la información le va a llegar. Entonces, elijo que Espíritu Santo me ayude en el proceso de despertar, escudriñe mi mente, encuentro la causa y entrego para expiación. La expiación es la corrección del pensamiento erróneo. Es decir, en ese escudriñamiento encuentro lo que creo está generando la situación y como milagro todo se desvanece, lo que esté perturbando, lo que esté obstaculizando. Dice por aquí, retomo el tema del juicio final. Dice, tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el don de la corrección que Él le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Nuestra identidad es Él. Reconozco que soy su hijo, que soy su creación, y en un nivel elevado de conciencia soy uno con esa unidad que me creó. Y soy una con mis hermanos que, confundidos en el personaje, ambos nos hemos separado, creyendo que yo soy un ente separado de ti. Resulta ser que en el ser, donde solamente somos, existimos, allí somos uno, más allá de lo aparente. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso, la salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Fíjense, volvemos a que el mundo, como lo vemos, es la interpretación que hacemos de él y que existen unos filtros que nos hacen juzgarlo como bueno o como malo. Todo va a depender de ese sistema de valores, de ese sistema de creencias que tenemos. Si nosotros elegimos la salvación, hemos aprendido que eres el salvador de mi mundo, yo soy el salvador de tu mundo. Cuando elijo perdonar, si yo perdono, yo estoy haciendo un salto cuántico de conciencia que me ahorraría muchísimo tiempo. Por eso es que digo salto cuántico, porque tarde o temprano aplicamos el perdón y cuando venimos a ver, todo lo que estaba allí en la película se desvanece. Entonces, si yo de forma consciente elijo perdonarme por el nivel de conciencia que tenía en ese momento o el que tengo ahora y el nivel de conciencia que tiene ese hermano que me está mostrando
todo el enojo, toda la rabia, todo el odio, el rencor y el resentimiento que me hace ese espejo a mí, si yo elijo perdonar, entonces hago ese salto cuántico, me ahorro tiempo, porque el tiempo solo existe en esta experiencia. En lo que es de Dios, en esos tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Es más, cuando nuestra fe es tan grande, los milagros ocurren de inmediato, porque para Dios no existe tiempo, ni existe espacio. Él solamente es. El amor es, y Él es el amor. Y nosotros somos su extensión de amor, somos esa multiplicación, eso de multiplíquense, bueno, ese multiplíquense somos nosotros. Entonces, cuando yo elijo perdonar, soy el salvador de tu mundo y tú eres el salvador de mi mundo. Y no solamente esa luz en ese despertar de conciencia se reflejará para mí o para ti, es que se va a expandir para otros, porque todos somos luz. La lección 61 del curso de milagros nos hace énfasis en que nuestra única función es ser la luz. Y la 66 nos dice que la luz y la felicidad son una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos felices. Y nosotros somos los responsables de elegir cómo vivimos el mundo. ¿Qué hago con lo que ocurre? Yo no soy lo que me ocurre. Yo soy lo que hago con lo que me ocurre. Y a veces diríamos que injusto Dios que permite que me pasen estas cosas o tales cosas. Y no es desde allí donde nosotros tenemos que ver lo que pasa, porque siempre Él va a ver más allá que nosotros ver. Nosotros tenemos que desarrollar es la confianza, que vendría siendo la fe en que no estamos solos y que siempre estamos asistidos. Y que lo que ocurre siempre es para nuestro mayor bien. Esto puede chocar cuando perdemos algún familiar, cuando tenemos situaciones en las cuales nos sentimos víctimas o nos sentimos vulnerables. Y aquí vendría la parte de que cada quien tiene un proceso, cada quien tiene un propósito y que de alguna manera yo, Heidi, muy responsablemente lo digo, siento por todo lo que he ido viendo en el trayecto de mi vida que traemos un plan, que estamos en un olvido y cuando llegamos aquí pues vamos haciendo nuestras elecciones y si las elecciones no están de acuerdo o no son cónsonas con nuestro plan, de alguna manera siempre vas a ir. Si escoges el camino más corto, el más largo, el más lento, el más empedrado, el más bonito, o sea, los caminos siempre te van a llevar a cumplir tu objetivo. Quizás de manera dormida a veces lo hacemos y quizás ya en ese proceso de despertar tenemos más conciencia a la hora de tomar las decisiones. Yo he aprendido a hacerme a un lado y dejar que la divinidad obre. Y el hacerme a un lado no quiere decir que desmerezca mi capacidad de decisión, sino que busco la manera de que las decisiones que tome siempre estén en mente recta con Dios. Eso es lo que habla la corrección del pensamiento erróneo. Que lo que mi corazón, mi sentir me indique, se relacione, se dé la mano con mi mente. Una mente indisciplinada, una mente que esté alejada de la espiritualidad, no de la religión, sino de lo que es espiritual, que debe estar en equilibrio nuestra mente, lo emocional, lo espiritual, los crecimientos, todo debe estar en equilibrio, lo físico, como es arriba es abajo, el cuerpo se ajusta a lo que esté aquí, asimismo lo espiritual, todo tiene que estar en equilibrio. Para alcanzar ese equilibrio pues tenemos que darle la bienvenida a el Espíritu Santo, como usted lo llame, darle la bienvenida y ponernos al servicio. Entonces por aquí dice, continúo. El juicio final es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso, la salvación te pide que le des la bienvenida
y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador. En el Génesis de la Biblia no lo dice. Ese soy tal como Dios me creó, que el curso de milagros nos dice en la lección 94, en la 110, en la 162. En esas lecciones, pues también la Biblia, que es el manual cabalístico que nos dejó el Padre a través de esas personas que lo siguieron, allí también está escrito que somos tan perfectos como Él. En el ser, en el ser. Dice por aquí, esto está bellísimo, o sea, tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Este es el retorno a casa, entre comillas, porque a veces hablamos de retorno a casa y creemos que es cuando nos vamos de plano. Esto no es desde ese punto de vista, esto es darnos el permiso de que Espíritu Santo allí, en esa mente recta, nosotros podamos retornar a la mente recta con Dios, a creer que siempre estamos asistidos, que somos sus hijos y que podemos tomar decisiones inspiradas en la fuente que nos da vida. Eso. Dice aquí, despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Imagínense, eso está hermosísimo. Lección 311, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy, antes bien ofrezcámoselo de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Cada vez que juzgamos a nuestros hermanos, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque en un nivel de conciencia somos uno. Lo que yo te ofrezco en pensamientos, me lo estoy ofreciendo a mí mismo. Te corono de espinas, ¿hasta cuándo me coronas de espinas? O yo te corono de espinas. O me haces ofrendas amorosas de azucenas, de perdón. Esa es la salvación. Somos los salvadores del mundo. Ok. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al hijo que amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida lo que aquel a quien creaste como tu hijo no puede sino ser. Eso es lo que somos, el ser, expresándose a través de la forma. Que pasen un feliz día.